Ahora veamos qué son las fallas o modos de fallas, como mencionamos en la primera sesión. Entonces, se consideran fallas o son fallas, ¿no?, al proceso físicos o mecánicos que ocurren o cuyos efectos se combinan. Es decir, son procesos físicos cuando afecta la condición física de la pieza o componente. Y las condiciones físicas lo componen muchas cosas, muchas propiedades, muchas cualidades. Por ejemplo, puedo mencionar su longitud o dimensión, su masa, su volumen, su peso, su masa, su capacidad calórica, su conductividad calórica o conductividad eléctrica. Podemos mencionar también su resistencia eléctrica o calórica, su dilatación térmica, viscosidades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, podemos mencionar muchas cualidades o propiedades físicas que tiene un cuerpo. Recuerden que las piezas mecánicas o componentes mecánicos vienen a ser cuerpos. Ya en la siguiente sesión, donde vamos a hablar de principios de metalurgia, vamos ahí a hablar acerca de cuáles son los materiales principales que están hechas las piezas y también los componentes. Entonces vamos a dar la información para tener también este conocimiento. Bien, entonces ahí encontramos las condiciones o procesos físicos. Se refiere condiciones mecánicas, es decir, procesos mecánicos, se refiere a básicamente a las propiedades mecánicas. Por ejemplo, podemos citar ahí la resistencia mecánica, podemos ver también la dureza, la tenacidad, la elasticidad, plasticidad. ¿Ve? Entonces, los cuerpos tienen distintas características o comportamientos. Entonces, cuando se ven alteradas por situaciones, ¿ve?, entonces ese cuerpo, o por decir, esa pieza o componente, entonces van a producir una inutilización, ya sea parcial o total, de la pieza metálica o mecánica. ¿Ve? Entonces, el efecto que va a producir puede dejar solamente que una parte esté afectada o puede provocar la completa inutilización. Ya vamos a ver, por ejemplo, cuál se consideraría parcialmente y cuándo es totalmente. Bien, entonces ya para tenerlo claro, entonces yo creo que con lo que vamos a lo que estamos viendo acá es que cualquier cambio, es decir, en su forma, es decir, cambio en su dimensión, entonces condición física, propiedades, ¿ven?, o la estructura que tiene el material, una máquina o parte de ella que la haga incapaz de realizar las funciones o la función en la cual fue diseñada, entonces se denomina falla o inutilización mecánica del dispositivo. ¿Ven? Entonces miren, por ejemplo, acá tenemos una imagen, tenemos acá a un pistón que nos presenta una característica básicamente en la superficie superior que tiene el pistón. Entonces básicamente esta parte se conoce como cabeza o también le llaman corona del pistón. Entonces tiene, ¿ve?, imperfecciones, tiene defectos que al final han alterado ¿qué?, su tamaño, de seguro también sus propiedades, y si nos vamos más allá al punto de vista metalúrgico, su estructura. ¿Ve? Entonces nosotros estas características nosotros lo vamos a identificar para ver exactamente cuál es la falla en sí que le ha pasado. Entonces cuando ya se conoce la falla, ¿ve?, la información que nos ofrece Caterpillar es que ya se puede identificar o conocer cuáles son las causas posibles o las causas que han dado posible a esta situación. ¿Ve? Entonces esta información nosotros lo vamos a obtener, lo vamos a conocer
para luego aplicarlo. Y cuando veamos situaciones como la que estamos aquí observando, vamos a decir falla y las posibles causas que éstas han podido ser provocadas. Luego, ¿qué nos faltaría? Nos faltaría encontrar más información referente al suceso o evento que ha desencadenado este problema. ¿Ve? Entonces, esa información que nosotros tenemos que acabar basado, por ejemplo, en el lugar del trabajo, en el área donde la máquina estuvo trabajando, la información técnica por parte del operador, del cliente, ¿no? O de las personas que en su momento estuvieron ahí y nos pueden dar también alguna información. ¿Ven? También buscar guías, formas de funcionamiento de pistones o del componente que esté por ahí fallado. Entonces, toda la información que nosotros podamos referirnos respecto a lo que nosotros estamos ya identificando como problema, entonces nos va a servir a la hora de aplicar los pasos del análisis de fallas para tener un razonamiento lógico para luego determinar la causa raíz del problema. ¿Ve? Entonces, esto es lo que concierne a la definición clara de lo que es las fallas, o también llamado modos de fallas. Le decía también que el término modo de falla se refiere a que las fallas no son repetitivas o no son iguales en sus formas o cómo se pueden apreciar en las superficies de las piezas o componentes. Son muy distintas. Por ejemplo, nuevamente en el pistón podemos que está casi la totalidad del área afectada, ¿no? Podemos encontrar un caso donde solamente esté una parte, así que sea parcial, ¿ve? O que sea algo más puntual. Entonces, ¿ven? Entonces las apariencias pueden ser distintas. Entonces ahí nosotros tenemos que tener mucho cuidado con el resultado de ellas, ya que nos podemos por ahí equivocar y no llegar a determinar la causa quien lo ha provocado. Bien. Bueno, mencioné también un ejemplo acerca de los pernos. Por ejemplo, acá tenemos una separación, viene a ser una fractura, que vamos a ver más adelante la definición de fractura, y ahí vamos a encontrar que en la separación o cuando hay separaciones mayormente se conoce fractura o rotura. Entonces acá ha habido una fractura o rotura provocada de seguro por alguna carga que ha sido mayor a la que ésta puede soportar. ¿Ven? Entonces, cuando ya lleguemos a la sección fracturas, vamos a entender esto, por qué las formas que estas tienen. ¿Ven? Entonces, porque a través de las formas como estas tienen, vamos a encontrar el tipo de fractura que ésta ha presentado y según de acuerdo a la característica. ¿Ven? Entonces, si recordarán, también mencionamos en la primera sesión cuándo o cuáles son los requisitos que se debe aplicar el AFA, es decir, el análisis de fallas. Tiene varias condiciones. Una es que presente, por ejemplo, fracturas o roturas. Si un perno se rompe y esto haya provocado que otro componente tenga también la misma situación, entonces allí se debe aplicar el análisis de fallas para ver exactamente qué ha ocurrido. Lo otro es también saber respecto a la rotura, ¿no? Ver también, por ejemplo, qué tipo de fractura esto ha ocurrido. Entonces, porque de acuerdo a los tipos vamos a ver si ha sido ya sea por carácter de fabricación o de repente por una mala ajuste, o puede ser también por la misma condición de trabajo, ¿no? Las cargas pueden darse en función a las condiciones de trabajo o también a las condiciones de ajuste que se le ha dado. Y lo último pues puede ser que haya sido también por problemas de fabricación. ¿Ve? Entonces ya estaremos viendo eso más adelante.